solucionó bien este desdichado tema de que 100 intelectuales no pueden recomendar que no hable a alguien, cuando es tan normal lo que dice Vargas Llosa. Si fuera verdaderamente un revolucionario de la derecha, un líder político grave que determina las cosas, pero lo conocemos de tantos años, es un liberal tenue, y verdaderamente creo que se exageró con eso y fue un error, y él reconoció en el discurso mismo, dijo que le agradecía a la Presidente, que hizo verdaderamente frenó, no dijo frenar, no me acuerdo, pero impidió que pasase a mayores esa petición, y le recomendó que la Presidenta recomiende a sus seguidores que cambien de opinión como ella. Esto fue interesante, el discurso fue un discurso exclusivamente literario, me pareció muy bien, muy personal de su vida, yo lo conozco mucho a él y lo conocemos todos, vos también, de España. Es un hombre que tiene una gran autenticidad en relatar su posición ante la literatura, cómo escribe sus libros. Fue muy generoso porque durante una hora estuvo describiendo ante los pedidos que le hacía Fernández Díaz de ir respondiendo cómo se escriben sus libros, su historia personal, una dramática relación que tuvo con el padre que lo llevó a él a tener una actitud antiautoritaria desde la infancia, que yo no tenía en claro eso, no lo conocía, me ilustró sobre eso, y luego habló también con energía de su idea del liberalismo. Y la idea del liberalismo de él es una idea muy abstracta, es la idea del liberalismo mejor, el que sostiene los derechos y las libertades en todo caso, y es una fundación decisiva para el hombre. Evidentemente nadie va a poder dejar de ser liberal si quiere ser democrático, pero al mismo tiempo olvidó los aspectos económicos que significó el liberalismo, y él no lo tiene muy en cuenta. ¿Se lo olvidó? No, sí, lógico, él no piensa que eso está mal, pero él tiene el derecho a no pensar eso. Sí, lo que no... Como yo tengo el derecho de recordarlo. Vicente. Sí, no, te entiendo. Yendo al discurso. Al discurso fue un discurso muy ameno, muy amplio, donde uno no podía no estar de acuerdo, porque hablaba de los libros, de la capacidad que tiene el lector y los lectores, todo eso fue, me parece, importante y irrefutable. Cuando Fernández Díaz comenzó a hacerle preguntas, al principio las preguntas fueron referidas a su historia personal, que también es y sus libros con la historia de su obra. Después, cuando entró ya en la fase política, que Fernández Díaz tuvo un momento que lo puso incómodo a Vargas Llosa cuando le dijo, sí, pero Mario, el liberalismo acá se entiende de otra manera. Sí, así dijo, sí. Porque claro, la idea que tiene Vargas Llosa del liberalismo, como acabas de decir, es una idea muy pura. A mí me recuerda a aquellos amigos o gente que uno encuentra por el mundo que te dice cuando te empiezan a hablar de política, yo soy anarquista. Y bueno, el anarquismo también es una cosa muy pura. Pero como dijo el propio Vargas Llosa en la charla de hoy, hay que aceptar el mandato de la realidad. Y la realidad del liberalismo en la Argentina es desolación, muerte, traición. No tanto. Bueno, sí. Sí, también. Pero no también tanto. Desaparecidos son productos. Sí, no, pero desaparecidos no fueron por el liberalismo. Bueno, pero es una política... Lo que tiene que ver el liberalismo es libertad. Digamos, no es el liberalismo digamos, es la Constitución argentina. Sí, ya sé, pero otra de las cosas que dijo Vargas Llosa, que habla de alguna manera de su ingenuidad, vamos a ser condescendientes, cuando él dijo en la Argentina, en la Argentina del centenario, yo no me explico cómo esa Argentina, que lo comparaba con Suiza, ya estaba partiendo de un dato falso. La Argentina del centenario no era la maravilla, era la Argentina de la Semana Trágica, la Argentina de la ley de residencia, era una Argentina donde la lucha obrera estaba muy acentuada, estaba muy terrible lo que pasaba en la Argentina, había una separación de ricos y pobres muy marcada, la riqueza se dividía muy mal, Entonces, esa Argentina que él ponía en el cielo de las maravillas no era tan maravillosa. Y después se pregunta cómo esa Argentina que él consideraba maravillosa cambió. Bueno, que revise un poco la historia argentina y se va a encontrar que toda la política económica de la Argentina desde entonces hasta hace un rato
era liberal o neoliberal. Pero a mí, perdona, sí, cómo no. Yo me encuentro con Vargas Llosa hace mucho tiempo, vos lo recordarás. Escucho cuando Menem estaba rematando el país, escucho que Alzogaray dice, bueno, por fin, empezamos a entender las cosas y la Argentina, este país, deja de ser un país socialista. Y yo me quedé asombrado, porque yo no sabía que habíamos vivido toda mi vida en un país socialista. Entonces, lo que hace este tipo de gente, Vargas Llosa entre ellos, es ponerle la culpa de digamos, los males del país, del mundo, lo que pasa, no en la política que ellos hacen, sino en la política contraria. Entonces, los malos de Argentina era que era el socialismo. Abel. No, yo creo que no puedo participar de esa exageración en torno a la mala fe de Vargas Llosa, porque no la tiene, puede ser ingenuo, pero no en ningún caso mala fe, y además tiene una posición política que es la que predomina en el mundo. La izquierda, déjame terminar de hablar ahora. Europa, en todo caso. No, en el mundo, en un mundo donde China, el Partido Comunista Chino, que fue el más duro del mundo, sostiene los bonos del Tesoro de Estados Unidos y da todos los préstamos a los países europeos en quiebra, el mundo cambió y lo único que no cambió es la izquierda obtusa argentina, que sigue en una actitud, déjame terminar si te estoy explicando, en una actitud de crítica automática casi que de la Guerra Fría, sin darse cuenta que en el fondo el primer round del gran combate histórico por el cual el socialismo algún día será, lo perdió el primer round, y hay que confesarlo, y ese primer round ya no va más con la boina de Guevara, ni con el martillazo de Trotsky, ni con toda esa antigüedad. Hay un nuevo socialismo mundial que se va a producir como pensaron los pensadores alemanes de principios de siglo, que decían que el verdadero poder para poder crear un socialismo es el que tiene poder para hacerlo. Y eso se vio en Escandinavia, por ejemplo. El único lugar del mundo donde se realizó en concreto formas sociales profundas en los últimos 50 años ha sido el país que pudo acumular más capital dentro, o permanente capital en el mundo europeo. Abel, una sola cosa. En Europa no está, en este momento Europa, como consecuencia de su política neoliberal, está pasando un momento bastante Pero no es por complicado. Eso. Perdona, es el paraíso del mundo. No, Europa. Europa es el paraíso. Lo que pasó en España es único. En 6 años de la muerte de Franco, en 1975. Vivía yo en España. En esos 6 años se produjo una revolución que nadie la puede crear. En los últimos 6 años. No podemos estar en contra de la historia en Argentina. Si vos no te das cuenta que el día que Yeltsin firmó aquel papel y lo gritó a Gorbachev, cambió el mundo. Si no te das cuenta que después de Mao, déjame terminar, después de Mao, Deng Xiaoping, dentro del Partido Comunista, logra un